comenzamos la tercera de las 4 partes de este libro de Peter Toon, que es quizá la más grande, un poquito más grande que las otras 3, y ocupa el capítulo 4 y el capítulo 5. Vale, sin más dilación, empezamos a leer, con algunas inflexiones y alguna explicación. Conceptos de enfermedad y una narrativa de florecimiento. Aunque ha habido discusión sobre la naturaleza general de la dolencia y la enfermedad, que en inglés tienen esa forma de distinguirse disease e illness, en la literatura académica de los últimos años hay debates acalorados en los medios populares y médicos sobre las afecciones específicas. Existen argumentos sobre si las afecciones deben considerarse como enfermedades. Estas condiciones son siempre enfermedades. Por ejemplo, el trastorno de falta de atención por hiperactividad, el trastorno de ansiedad social, el alcoholismo, la dependencia de las drogas. Muchas enfermedades tienen causas poco claras y existen diferentes puntos de vista sobre ellas. Estamos deliberando sobre todo esto porque tendrá una implicación en la práctica médica y en la relación con los pacientes, de modo que viene al caso. Por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica o la encefalitis miálgica son algunas de estas enfermedades que tienen causas poco claras. Muchas enfermedades tienen bordes muy difusos y hay debates encendidos y conflictos sobre cuándo el tratamiento biomédico es apropiado. Por ejemplo, y lo veremos ahora dentro de un momentito, la depresión, la hipertensión, la dislipemia, la obesidad. Las opiniones sobre si los procedimientos como la reducción de senos, las inyecciones de Botox, los medicamentos para la disfunción eréctil y la cirugía de las venas varicosas deberían estar disponibles en el National Health Service. Y deberían estar disponibles, dicen unos, porque también dependen principalmente de si las vemos o no como problemas que abordan enfermedades reales. La mayoría de los debates surgen de diferentes evaluaciones de las condiciones de estas afecciones, aunque esto no siempre se acepte y los puntos de vista diferentes a menudo se discuten en términos de la evidencia, entre comillas, vamos a decirlo así, porque la evidencia es muy importante si está en el sitio de la evidencia, en el cajón de la evidencia, no fuera del cajón de la evidencia. Bien. ¿Qué es la depresión? Sus difusos bordes anidan también en otras condiciones como la diabetes, la hipertensión o la dislipemia. La depresión es un buen ejemplo de una condición, de un trastorno impugnado. Es un problema común que se encuentra todos los días en la práctica general y es interesante porque recientemente ha habido un cambio importante en las actitudes en el National Health Service, en las percepciones subjetivas. En la última década, la tasa de diagnóstico y tratamiento de la depresión en el National Health Service ha aumentado considerablemente y el péndulo se ha inclinado hacia el otro lado, por lo que algunos comentaristas ahora dicen que la depresión está sobrediagnosticada y que la infelicidad está siendo medicalizada. Vamos a ver. Una razón para estos puntos de vista diferentes es que el límite entre la depresión y la infelicidad es confuso. La depresión no es la única en esto. Hay muchas más, como las que estamos nombrando aquí arriba, pero muchas más también. Otras categorías de enfermedades definidas sobre la base de una variable continua, como estamos diciendo ahora mismo, diabetes, hipertensión, también son confusas. Cuando se define la enfermedad como una variable categórica, sí o no, el límite está claro. Sí, vivo, no vivo. Sí infarto, cuando es claro, no infarto. Pero no se puede estar, efectivamente, me disculpo, porque no se puede estar un poco embarazada o tener un toque de peste bubónica, o se tiene o no se tiene. Pero cuando una enfermedad se define no en términos categóricos, sino en términos de una variable continua, lo normal y lo anormal hace falta tener un punto de corte. Y ese punto de corte ya es de una decisión que puede ser idónea o no serlo. Algunas personas
lo normal y lo anormal se fusionan imperceptiblemente entre sí, por lo que el límite es en cierta medida arbitrario. Entre el rosa y el amarillo está el problema. Algunas personas obviamente deprimidas sí lo están, pero la mayoría no lo están. Hay algunos en el medio en el que es difícil decidir si están en el rosa o en el amarillo, si están deprimidas o simplemente son infelices transitoriamente. Debe trazarse una línea, no es fácil, de los valores normales y de los anormales. Y esto no es fácil, no es fácil establecer estos puntos de corte. La depresión es un concepto psicológico más que físico. Y los problemas de medición de la psicología a menudo son bastante más complicados que los de la fisiología, porque no tienen un criterio externo que pueda ser validado. No es tan fácil. Más importante aún, sin embargo, es el hecho de que la depresión es un concepto complejo, no es una sola cosa. La herramienta del cuestionario de salud del paciente, uno de los más conocidos, sencillo para la población general, que es el PHQ-9, comúnmente utilizado para cuantificar la depresión, en la práctica general se basa en 9 síntomas. Cuantas más variables intervienen en la definición de una afección, más difusos son los bordes. Este problema afecta a las categorías de enfermedades definidas según criterios fisiológicos y psicológicos, cuando son continuas. La diabetes es un concepto fisiológico definido esencialmente en términos de una medición, la glucosa en sangre en ayunas. El síndrome metabólico es también un concepto fisiológico, pero es más borroso. Ya hay aquí tres condiciones, que son tres preenfermedades que se dan y la OMS no lo tiene claro, particularmente la OMS no lo tiene claro. Al igual de que la depresión, en todo caso, se define en términos de varias variables, en este caso serían 3 o 4. La reumatología está repleta de categorías difusas complejas definidas en gran parte en términos fisiológicos. También es importante la estabilidad de las medidas a lo largo del tiempo. El azúcar en sangre en ayunas es bastante estable, pero la presión sanguínea arterial en reposo no lo es, cambia. El estado de ánimo puede fluctuar violentamente y rápidamente. Algunas medidas de depresión, por ejemplo, decimos el cuestionario PHQ-9, intentan lograr la estabilidad solicitando una autoevaluación durante un periodo de tiempo. Lo constriñen a un pequeño periodo. Otros, como por ejemplo el famosísimo inventario de depresión de Beck, que es autoaplicado, son instantáneos. Aquí todas las preguntas están en el tiempo presente y no se especifica ningún marco de tiempo, lo que anima al encuestado a examinar sus sentimientos y pensamientos al momento de completar el cuestionario. Claro, es al momento de completar el cuestionario, de modo que esa es la validez en un momento a no ser que se complemente con otro. Entonces, algunas incertidumbres sobre los límites de la depresión son problemas empíricos de establecer límites y hacer mediciones, establecer los puntos de corte. No es tan fácil. Estos problemas son comunes en todas las ciencias biológicas y son esencialmente similares a las dificultades que a veces ocurren al colocar una planta o un animal en una especie o una familia en particular o a decidir las relaciones entre diferentes filos y reinos. Pero el problema también es evaluativo y aquí sí tiene algo que decir la filosofía moral y pueden verse como otro ejemplo de la fragmentación moral de MacIntyre. Aunque los fragmentos no son los mismos que los discutidos en el capítulo 1, vamos a ver la fragmentación moral que también abastece este fenómeno de la consideración de las condiciones o trastornos como enfermedades, sí o no, y qué repercusiones tiene eso en la responsabilidad. Veamos, por ejemplo, el fragmento consecuencialista en la definición de enfermedades. Para aquellos que se aferran al fragmento consecuencialista del naufragio moral, el sufrimiento es necesariamente malo y cualquier acción que disminuya el sufrimiento o prolongue la vida es moralmente correcto. La vida es una sucesión, para los consecuencialistas, de experiencias buenas y malas,
cuentas de las diferentes formas y colores enhebradas en un hilo de la existencia. Los granos feos y rotos deben repararse o reemplazarse tan rápido como sea posible de la manera más fácil disponible. Desde esta perspectiva, no importa si la depresión es estadísticamente anormal o una desviación de un ideal platónico, o si se encuentra en la mente o en el cuerpo. Para el consecuencialista lo que importa es si tomar las tabletas reduce el sufrimiento y aumenta el placer. Y todos los medios para eliminar el sufrimiento son igualmente válidos. Las únicas diferencias significativas entre el tratamiento farmacológico y la psicoterapia son la eficacia y el costo. Desde este punto de vista no hay lugar para experiencias negativas con resultados positivos. No se puede ser feliz en el sufrimiento. El consecuencialista esto se le escapa, ¿no? Desde esta perspectiva, la distinción entre enfermedades, factores de riesgo y etapas prodrómicas de las condiciones o padecimientos que pueden conducir a una enfermedad, si no se tratan, es irrelevante. Que es quizá la razón por la que a veces se difumina en la práctica. La dislipemia, la hipertensión leve y moderada, la enfermedad renal crónica en los estadios 2 y 3 y la neoplasia intracelular cervical temprana son afecciones asintomáticas o factores de riesgo que pueden progresar o no a una enfermedad manifiesta, que detectamos y tratamos. Pero debido a que modificarlos reduce el riesgo de progresión de la enfermedad, tendría buen sentido consecuencial detectarlos y tratarlos si ello conduce a un mayor bien para el mayor número, que es el objetivo del utilitarismo o consecuencialismo. Aunque para los programas de detección de ganancias consecuencialistas no es necesario distinguir entre una enfermedad, que también es una dolencia, y un factor de riesgo, que aún no es una dolencia, el diagnóstico y el tratamiento de un factor de riesgo puede verse como una transferencia al reino de los enfermos. ¿Qué cantidad de falsos positivos podemos cometer así? Dar a alguien por enfermo que no lo está. Vamos a ver aquí un ejemplo. La enfermedad renal crónica es un buen ejemplo de ello. El término se usa para todos los niveles de la función renal. La etapa 1 es completamente satisfactoria y la etapa 2 es una discapacidad leve para la cual no se necesita ninguna acción. Solo en la etapa 3, que todavía es asintomática, el riesgo de progresión a insuficiencia renal sintomática es lo suficientemente alto como para considerar la intervención que frene el deterioro. Y solo las etapas 4 o 5 tienen un impacto en el bienestar que podríamos llamar enfermedad. Pero los pacientes a menudo se alarman cuando se les dice que tienen una enfermedad renal crónica en estadio 3, aunque solo signifique que tiene un mayor riesgo de insuficiencia renal en el futuro, tal vez porque otras dolencias que han oído pueden haber tenido la etapa 3 como una etapa avanzada, que a lo mejor no tiene ninguna transferencia de aquella consideración categórica, de las categorías, ¿no?, a esta. Puede ser difícil asegurarles que, dado que la tasa del deterioro suele ser lenta y progresiva y predecible, dado que la tasa del deterioro suele ser lenta y predecible, los problemas se encuentran en un futuro lejano y es posible que nunca ocurran. Bien, más fragmentos. El fragmento dualista sigue persistiendo en nuestra práctica, mucho, todavía, que es el que mantiene que la mente y el cuerpo son entidades distintas. Se debe a Descartes. No vamos a comentar mucho, pero a medida que obtenemos una comprensión que muestra cuán estrechamente se entrelaza la mente y el cuerpo, esta división dualista mente-cuerpo se vuelve cada vez más insostenible. De modo que parece que podría ser más idóneo una visión integral del ser humano. Mente y cuerpo forman parte del ser humano y están interconectadas perfectamente. Es curioso porque después de Descartes, el propio Antonio Damasio escribió un segundo libro después de escribir el primero que aludía precisamente a esto. Era el libro de Spinoza, Varus Spinoza. Bueno, otra de los fragmentos es el fragmento del
disease mongering, que se llama algo así como, al traducirlo al castellano, no es fácil traducirlo, tráfico, comercio y promoción de enfermedades. No me voy a detener en este porque está muy accesible en la literatura e incluso en la prensa habitual, ni siquiera hace falta que sea la especializada de medicina. De modo que no me voy a detener, pero es cierto que hay aquí uno de los personajes, un periodista australiano que es Ray Moynihan, que ha escrito varios libros, no solo, sino también en colaboración con otros médicos y otros profesionales de la salud que hablan de este fragmento de la extensión de enfermedades, de condiciones normales de la vida que traspasan el mundo de los sanos al mundo de los enfermos y por cierto, naturalmente, con grandes beneficios para el que logra hacer ese tránsito. Vamos a profundizar un poquito más. Enfermedad y responsabilidad. Esta parte ya no está tan accesible al público general. Sin embargo, hay otra razón por la cual las condiciones como la fobia social y el trastorno por déficit de atención pueden clasificarse como enfermedades más que como características de la personalidad, que es el vínculo entre la enfermedad y la responsabilidad. Esto tiene importancia. ¿Qué vínculo tienen la enfermedad y la responsabilidad? Responsabilidad en cuanto a responder de mi comportamiento. Definir un problema como una enfermedad implica que es involuntario y por tanto está fuera del rango de cosas por las cuales yo puedo ser considerado responsable. Es un factor externo excusante del comportamiento de la incapacidad para rendir. Y el argumento funciona más o menos así, con una más o menos formal razonamiento silogístico tipo aristotélico. Mi comportamiento es el resultado de mi enfermedad. O bien, esta premisa podría ser, yo no puedo hacer eso debido a mi enfermedad. Otra premisa. Pero estoy excusado porque mi enfermedad es un factor externo a mí, excusante, ¿no? Y por tanto no es mi culpa. Por lo tanto, mi comportamiento no es culpa mía, o también se puede decir de otra manera, igual, no es culpa mía que yo no pueda hacer eso. Bien. Envido más. Por lo general, el aspecto de excusa de una enfermedad es posterior a la clasificación de una condición como una enfermedad por otros motivos. Por ejemplo, los psicoanalistas a menudo se refieren a esta excusa como ganancia secundaria, pero a veces es la razón principal para definir una condición como una enfermedad. Queremos sentir simpatía por la persona con la afección en lugar de culparlo, y por eso decidimos arbitrariamente que debe estar enfermo. La lógica fluye en la otra dirección. La lógica fluye en la otra dirección. Un grupo de expertos decide que su comportamiento no debe verse como una culpa porque quieren que se sienta simpatía por las personas que tienen esa enfermedad. Y ya lo pongo entre comillas porque lo han definido como enfermedad, precisamente por ello, para que se sienta simpatía y que no se les culpe. Segunda premisa, el comportamiento resultante de su enfermedad de una persona no es su culpa. Ergo, por lo tanto, su comportamiento debe ser culpa de algo fuera de él que está fuera, que es esta enfermedad. Bien. Sin embargo, aquí hay algo problemático, que no es asertórico. Y es problemático porque esta lógica solo funciona si se acepta que la premisa principal es verdadera, es correcta, si se acepta la primera premisa, ¿vale? Bien, porque en sentido contrario algunas personas pueden argumentar de una manera exactamente la contraria. Su comportamiento es su culpa, en este caso sería la premisa de arriba. El comportamiento resultante de una enfermedad no es su culpa, por lo tanto su comportamiento no puede ser el resultado de una enfermedad. También este tipo de razonamientos parciales, naturalmente, porque estos razonamientos necesitan ser explicados a partir de nuestro seminario, por ejemplo, de la filosofía de la ciencia o de la filosofía moral, pero están copresentes en los niveles de decisión, están copresentes en las relaciones que hay diariamente en las consultas entre médicos y pacientes y entre poblaciones y servicios de salud. Por ejemplo, el tratamiento del alcoholismo como enfermedad está bien establecido, ¿sí?
pero la responsabilidad de los actos de un alcohólico continúa provocando controversia. Y otras formas de drogadicción a veces se tratan como enfermedades, a veces como crímenes, y a continuación de este debate en foros populares y la continuación de este debate en foros populares y académicos es un buen ejemplo de la naturaleza interminable de los argumentos morales basados en fragmentos morales que están desconectados. Por ejemplo, cuando la relación de Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos, con la becaria Mónica Lewinsky se hizo pública, hubo una discusión muy grande en la prensa sobre si era un adicto al sexo, lo cual era una enfermedad externa excusable, está fuera de un locus de control externo, y si era porque tenía un padre alcohólico todavía más excusante. Sin embargo, otros argumentaron que la adicción al sexo no existe como enfermedad, sino que es un intento de evitar la responsabilidad medicalizando la mala conducta. Es el mismo hecho visto desde dos fragmentos morales distintos. El estado de otras condiciones definidas principalmente en términos de patrones de comportamiento socialmente inaceptables también es controvertido. Por ejemplo, ¿es el trastorno de déficit de atención por hiperactividad una enfermedad neurológica? ¿Es un ámbito del comportamiento malo, un hábito de comportarse mal? ¿O es un ejemplo de la gran variación en la naturaleza humana, algo de lo que la sociedad encuentra difícil sobrellevar? La enfermedad se define en un contexto social. Los sistemas de valores enmarcan la supuesta objetividad de la medicina. Cuidado con la objetividad, claro. Están enmarcados en un contexto social. Con el trastorno de déficit de atención en adultos, algunas personas cuyos cerebros se distraen fácilmente se molestarían y se molestan al ser etiquetadas de trastorno de déficit de atención y dirán que lo que ellos tienen es una gran energía y una creatividad. Y viceversa, otros en la misma sociedad, dentro de la población, estarán agradecidos de haber sido diagnosticados, tratados y haber recuperado su capacidad de atención casi normal. ¿Vale? Sí, puede ser. De modo que son dos formas de reaccionar, en este caso probablemente extremas, y en medio también hay. De manera similar, el síndrome de Asperger se puede definir como una enfermedad porque es una desviación de la norma platónica del funcionamiento humano o por motivos consecuencialistas. Por el contrario, se puede evaluar simultáneamente como una parte de lo que es una persona, una parte que forma a la persona y que le da y se le da la bienvenida como una contribución a la diversidad humana. De modo que aquí hay dos planteamientos que son simultáneos en la sociedad y dependen de fragmentos morales distintos. La enfermedad autoinfligida. Incluso cuando la consideración de una dolencia como enfermedad es menos controvertido, a veces existe la sensación de que las acciones deliberadas de la persona afectada causaron su dolencia y que, por tanto, esta persona es responsable de ello y no debe tratarse a expensas de lo público. ¿Es la obesidad un problema autoinfligido causado por comer en exceso y falta de ejercicio, los vicios de la gula y la pereza? ¿O una desgracia que resulta de una educación pobre, una industria que empuja la comida poco saludable y la pobreza que hace que las opciones saludables sean inalcanzables? Bueno, ¿y son adecuados los tratamientos externos como la terapia con medicamentos o la cirugía bariátrica? ¿O deberían los afectados simplemente comer menos y hacer más ejercicio? Los fumadores con cáncer de pulmón, los esquiadores con fracturas y las personas que contraen la infección por VIH a través de relaciones sexuales promiscuas son otras situaciones en las que a veces se formulan argumentos similares. Bien, Peter Tung hace un resumen que va a permitir probablemente comprender cuándo no hay controversias y a partir de cuándo las hay, normalmente, ¿no? Sobre la base de la descripción de los usos del concepto de enfermedad discutido anteriormente, Tung sugiere que una categoría de enfermedad típica
cumple 5 criterios. Está muy bien resumido en estos 5 criterios. Probablemente estaríamos todos de acuerdo en esto, o prácticamente todos, o la mayoría, ¿no? Por ejemplo, estos 5 criterios que los cumplen van a permitirnos el hecho de no tener prácticamente controversias porque lo vamos a considerar enfermedad, más o menos. Bien, primero, es un conjunto de características de un individuo que son experiencias, apariencias, comportamientos y limitaciones funcionales, incluida la disminución de la esperanza de vida, asociadas con el dolor, la discapacidad o algún otro tipo de angustia. Sí, parece que es muy copresente en lo que consideramos enfermedad. 2. Estas características tienen una causa común que puede entenderse en términos biomédicos y para las cuales un tratamiento biomédico es el curso de acción más apropiado. Sí, reconozco que sí, también está copresente en lo que solemos considerar como enfermedad incontrovertible. ¿Vale? Sí. 2. 3. Tener unas características. Estas características, perdón, es platónica y estadísticamente anormal. El que tiene esto es platónica y estadísticamente anormal. Marcan una desviación de la forma humana ideal y no se comportan no se comparten, con la gran mayoría de los seres humanos. Vale, hay una desviación de lo normal, estadísticamente, que también, en principio, cuando está muy claro, posiblemente todos diríamos, pues sí parece que no hay controversia en que esto se considere enfermedad. 4. Es cualitativamente diferente de la normalidad. Se puede trazar fácilmente una línea entre los que entran dentro de esta categoría y los que no. Bien, es aceptable también, sí. Y quinto, la causa de la condición está claramente fuera del control de la persona involucrada, por lo que no puede responsabilizarse por ella. Esta la tenemos bastante clara. Peter Thun sugiere que cuando una condición obviamente cumple con estos 5 criterios, rara vez hace falta un debate y si debe tratarse o no a expensas de lo público. Esto puede suscitar muy poco o ningún debate. Este es el ejemplo, por ejemplo, del infarto de miocardio, la mayoría de los cánceres, las lesiones accidentales y las infecciones como la neumonía o la gastroenteritis. Sin embargo, las disputas surgen cuando solo se cumplen algunos de los 5 criterios. Solo se cumplen en parte, un criterio solo se cumple en parte. Es controvertido. O cuando hay opiniones diferentes sobre si se cumple o no uno de los criterios. Por lo tanto, las personas no están de acuerdo sobre si el síndrome de Asperger, la homosexualidad y la intersexualidad son discapacidades o no. El alcoholismo y otras condiciones son claramente platónicas y estadísticamente anormales. Eso lo tenemos bastante claro. Pero no hay acuerdo sobre si están o no fuera del control del individuo en cuestión, que sería la última de las 5 características. Sí. Puede haber diferencias de opinión también sobre más de un criterio. Por ejemplo, las personas pueden estar en desacuerdo sobre si una nariz o unos senos grandes causan dolor, discapacidad o angustia para los que es apropiado un tratamiento biomédico quirúrgico, por ejemplo. B. Si el problema se ve mejor como un problema de salud mental, de la imagen corporal subjetiva. C, como un ejemplo del vicio de la vanidad, que no es asunto de la asistencia médica. Y también pueden estar en desacuerdo sobre dónde se encuentra la línea entre la nariz normal y la normal o el tamaño de los pechos. También aquí hay controversia. ¿En qué punto se dice que es o no es? Enfermedad y dolencia en el mundo de McIntyre. En inglés sería disease e illness, pero lo hemos traducido por dolencia. Este es solo un análisis parcial y superficial de los valores implícitos que traemos para decidir si las condiciones, dolencias, deben considerarse como enfermedades y deben tratarse a expensas de lo público. Sin embargo, ilustra que al igual que otros aspectos de la atención de la salud, las disputas reflejan valores implícitos y frecuentemente no reconocidos. Implícitos, no reconocidos porque no son explícitos, y que las diferencias de opinión surgen, al menos en parte, de un discurso moral fragmentado en los términos de McIntyre. McIntyre, en su visión, sí que cambia
esta perspectiva, cambia esta perspectiva, su opinión, su tesis, en este caso, cambiaría y, por ejemplo, afectaría nuestra disposición a definir un estado como una enfermedad. El corazón de la tesis de MacIntyre es que necesitamos ver la vida como una unidad narrativa en la que el cultivo de las virtudes conduce a una narración floreciente. Lo hemos repetido ya varias veces. La definición de un aspecto de nuestro ser como enfermedad por cualquier motivo lo separa de nuestra personalidad. Por lo tanto, se sigue que si la única forma en la que podemos florecer es afectados por estos aspectos, debemos tratar de integrar estos aspectos de la vida en nuestra personalidad y nuestra narrativa en lugar de externalizarlos, porque eliminar aspectos de la experiencia de nuestra personalidad disminuye la riqueza narrativa de nuestra vida. Esto significa que no estaremos dispuestos a definir las condiciones directamente como enfermedades sobre la base de una norma platónica, porque la diversidad humana no es algo para erradicar. Podría incluso hasta enriquecerlo. De hecho, MacIntyre dice que hay que enriquecerse de esta experiencia. Por lo tanto, podríamos estar a favor de ayudar a las personas con síndrome de Asperger o trastorno de déficit de atención por hiperactividad a florecer en su condición en lugar de intentar normalizarlas a través de los medicamentos. Naturalmente, normalizarlas lo ponemos entre comillas. Una forma de hacerlo es a través de la función hermenéutica o interpretativa que ayuda a las personas a entender y dar sentido lo que les está sucediendo en lugar de intentar cambiarlo. Sobre todo cuando no se puede cambiar. Como ha señalado nuestra famosa Iona Heath, el rol de guardián del médico de cabecera no solo incluye mantener la puerta entre la atención primaria y la secundaria. Hay otro rol de guardián, que es guardar la puerta entre la salud y la enfermedad. Y esta está más abandonada. Realmente esta es importante para la recuperación, sobre todo en la atención primaria, en el médico general. Esta es una parte importante de la función interpretativa que se encuentra en el corazón del enfoque de MacIntyre como una práctica. También puede afectar nuestra actitud hacia el tratamiento. Sí, es verdad, claro. Bien, por ejemplo, para los normalistas, tanto como para los consecuencialistas, una enfermedad es algo de lo que hay que deshacerse de una forma efectiva y lo más económicamente posible. Ambos grupos son pragmáticos en el sentido no práctico, sino pragmáticos, que tendría en este caso otro significado. La única diferencia entre diferentes terapias farmacológicas y psicológicas es cuán bien y cuán barato hacen su trabajo. Para MacIntyre, sin embargo, no es suficiente abolir los síntomas y mejorar el funcionamiento de cualquier manera posible. Esto debe hacerse de una manera que contribuya mejor al florecimiento. Tiene poco sentido para él que no sea así. Esto implica que debemos favorecer los tratamientos que promueven la autonomía, no como un derecho a ser protegido. Esta es la diferencia de MacIntyre en la autonomía. No es un derecho a ser protegido, sino como una capacidad para mejorarse. La autonomía aquí cobra un sentido muchísimo mejor que cuando es un bien privativo, legalista y consecuencialista. Así, por ejemplo, en la depresión los enfoques psicológicos que mejoran la capacidad del individuo para superar desafíos pueden verse como preferibles a los tratamientos farmacológicos donde el individuo es un participante pasivo. El florecimiento generalmente se ve reforzado por las narraciones en las que el paciente es un héroe en lugar de ser una víctima. Esto no significa que los tratamientos farmacológicos para la depresión no tengan cabida. No estamos diciendo eso, ni tampoco lo dice Peter Thun. Como replantear una planta, ponerle en una buena maceta, puede proporcionar un soporte externo necesario para el crecimiento de todo su potencial. Los pacientes pueden necesitar ayuda, pueden necesitar macetas para superar su depresión con medicamentos antes de que estén en condiciones, ya después sí, de beneficiarse de los tratamientos psicológicos. Ya se puede incluso quitar la planta de la maceta, ya está floreciendo. De la misma manera que la curación de una extremidad rota requiere que se apoye externamente en un yeso al principio, pero luego se fortalezca activamente mediante ejercicios de fisioterapia. La enfermedad se convierte en parte de una narrativa de la vida,
en lugar de ser una interrupción. Los enfoques de la enfermedad que ayudan a alguien a crecer en virtud y a realzar su humanidad como resultado de su enfermedad son en general mucho más preferibles a los tratamientos que dejan al paciente donde estaba, o lo que es peor, que aumentan su dependencia. No es bueno que los pacientes psiquiátricos tengan una enorme dependencia del psiquiatra porque podría ser no tener el beneficio esperado. No, podría no tenerlo. De nuevo, esto puede tener efectos significativos y trascendentales sobre la forma en la que practicamos la atención médica. De hecho, cualitativamente es distinto. También se deduce que la forma en la que definamos la dolencia y la enfermedad variará entre los individuos porque la narrativa floreciente de cada individuo es única. Bien, vamos a ver qué tiene que ver esto con la variabilidad. El énfasis reciente de la práctica basada en la evidencia ha llevado a un uso cada vez mayor de las pautas, los vías de atención y los protocolos que se basan en definiciones estándar de la categoría de enfermedad y las intervenciones de tratamiento. Pero cuidado, esto hay que aprender a interpretarlo bien, ¿eh? Nosotros procuramos que esto se interprete bien en nuestros cursos de práctica clínica basada en la evidencia para que esté dentro de la casilla que le corresponde y que no sea fuera, que no sea un embarazo ectópico. Es muy importante la evidencia si está dentro de su casilla y no fuera. Si bien tiene sentido tratar a las personas de acuerdo con la mejor evidencia disponible, no nos queda duda, McIntyre argumentará que esto debe incluir la evidencia particular relacionada con el individuo concreto, así como la evidencia general derivada de los estudios en los que se trata a todos los pacientes en una categoría similar. Es importante. El papel de la medicina, dice, voy a exagerar un poco, curar sería, por decirlo de una manera metafórica, a los pacientes, y el del médico sería, sabiendo curar a los pacientes, curar a este paciente. Es una aplicación práctica que sería en este caso una de las virtudes aristotélicas, que sería la prudencia, phronesis, de trasladar lo general y aplicarlo de una manera virtuosa a lo particular. El énfasis excesivo de la importancia de la evidencia general en lugar de particular se arriesga a ignorar las diferencias individuales. Esta perspectiva probablemente conducirá a una mayor variabilidad en el tratamiento, de lo que sería una perspectiva consecuencialista, que quiere más normativización, no como resultado de un ideal consumista de la elección del paciente, sino porque el florecimiento se puede lograr de diferentes maneras para diferentes personas y el paciente y el clínico trabajan en colaboración para lo que es mejor para el individuo dentro de una polis, dentro de una sociedad. Finalmente implica definir el rol del médico en términos funcionales más que ontológicos. Vamos a ver qué quiere decir esto. Ontológico sería la alusión a la enfermedad y funcional es vamos a quitar más o menos o vamos a solucionar la vida de esta persona o vamos a intentarlo con independencia de cómo se llame la dolencia. Que una dolencia se ajuste o no a los criterios para ser una enfermedad importa menos que si la intervención médica puede contribuir al florecimiento. Por lo tanto, desde esta perspectiva se justifica el aplazamiento de la menstruación de una persona concreta para una boda, para una feria. Y esto no porque sea el tratamiento de una enfermedad, no siendo tal. El médico podría decir, me da igual si esto lo es o no. Sino porque tales celebraciones y ceremonias son contribuyentes importantes en algunas personas al florecimiento. Y un curso de noretisterona, de un estrógeno, me ha atascado, puede modificar la narrativa del paciente para hacerlo más floreciente. Debido a que se necesita un cierto nivel de experiencia médica para detectar las contraindicaciones, el médico tiene que estar bien avisado, hablar sobre los efectos secundarios antes de tomar el tratamiento, pues el médico lo comparte con la persona de la manera apropiada, aunque no se trate de una enfermedad, sino que vamos a intentar ayudar a la persona y no a la enfermedad. Vamos a terminar el capítulo 5, quedan unas transparencias, pero habla del florecimiento de los profesionales que tenemos que intentar ver qué ventajas tiene esta visión en la felicidad eudemónica del profesional.
Florecimiento para los profesionales sanitarios. En los últimos 2 capítulos hemos estado vislumbrando algunas de las implicaciones de ver la asistencia médica como una práctica de McIntyre en la que los profesionales y pacientes cooperan para producir los bienes internos de salud para los pacientes. Bien, bien. La salud no se ve en términos de maximizar los años de vida ajustados por calidad, o de disconformidad con alguna norma estadística social o platónica, sino como un elemento clave en la vida que, por larga o corta que sea, estructura un propósito, la vida buena, y termina en una buena muerte. No lo podemos evitar. Ya que no lo podemos evitar, procuremos que sea una vida buena que justifique también una buena muerte. Una enfermedad es un desafío que he superado con éxito por las técnicas del cuidado de la salud. Bien, aquí funciona el tratamiento. En la medida en la que esto no se pueda superar, que no haya tratamiento, el papel de la asistencia sanitaria es ayudar a los pacientes a desarrollar una interpretación que les ayude a florecer a pesar de las limitaciones de la enfermedad que se les está imponiendo. Los cambios subjetivos de las expectativas de nuestros cuerpos y mentes y en cómo interpretamos nuestras experiencias son tan importantes para hacer de nuestra vida una historia de florecimiento como lo son los cambios objetivos producidos por la intervención médica. Subjetivos importantes, tanto como los objetivos, y en algunas ocasiones posiblemente más. Los bienes internos de la atención médica para los profesionales. McIntyre ve participar en una práctica, incluso si se hace profesionalmente, no solo como una actividad desagradable, para pagar la hipoteca, para llegar a fin de mes, en esa acepción antigua de que trabajo deriva etimológicamente del latín tripalium, que eran los 3 palos en los que se ponía al reo para hacerle un tormento. No, sino que lo ve como un aspecto de la vida que genera bienes internos que nos hacen florecer y hacen que la vida valga la pena. Esto es de lo que se trata, de que logremos los bienes internos, porque estos son los que van a dar la felicidad eudemónica. El profesional floreciente se involucra en la práctica, no principalmente por sus recompensas financieras, que son los bienes externos, aunque estos son necesarios y bienvenidos. Y no me voy a demorar en esto porque hay una parte que lo desarrolla en su libro y es muy necesario. Tenemos que sobrevivir y con dignidad. Sino por los bienes internos que provoca esta práctica, en la práctica de la medicina. Estos productos se parecen, pero van más allá del concepto convencional de satisfacción laboral, que ya lo hemos visto en otro capítulo anterior. Incluyen, por ejemplo, la fascinación intelectual de los complejos problemas que enfrentan los profesionales, incluyen la satisfacción de ejercer un alto nivel de habilidad para abordar esos problemas y también incluyen las relaciones personales formadas en la medida en la que lo hacen. Para muchos médicos no es difícil ver y valorar estos bienes internos. Bueno, hemos citado aquí antes a Jonah Heath también, ¿no? Es decir, que Jonah Heath, por ejemplo, y otros de los autores que aquí estamos citando, ¿no?, como Michael Balin o Roger Neighbor, pues se ofrece a través de esta práctica de la medicina la posibilidad de ser un hombre o una mujer afortunado. Pero desafortunadamente hay pruebas fehacientes de que otros médicos no sienten este tipo de satisfacción en su práctica y sufren un burnout, un agotamiento en el sentido originario de burnout, aunque también el burnout tiene una parte muy importante psicológica, del doble vínculo. Los factores que contribuyen al burnout, al agotamiento, son complejos, pero muchas de las causas identificadas se pueden ver como el resultado de una distorsión de la práctica de la asistencia sanitaria en una sociedad moralmente fragmentada. Es complejo. Bajo marcos legalistas, gerenciales y de consumo, se supone que los profesionales son manejados enteramente por bienes externos y controlados por fuerzas externas, por recompensas, castigos, leyes y marcos gerenciales. Esto es lo que hay en este momento en el National Health Service y en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Los bienes internos no son valorados y aún menos cultivados. No existe esta tradición.
Estas presiones externas hacen poco para fomentar el cultivo de las virtudes necesarias para obtener los bienes internos, que es la excelencia que mantiene las profesiones. Si no hubieran 4% de beneficios internos, de lucha por beneficios internos, la medicina decaería, se perdería, estaría en una decadencia total. Este 4% es el que mantiene el ideal y los valores internos de la profesión. En la medida en que los objetivos e incentivos funcionan, los externos, lo hacen recompensando a los profesionales con bienes externos generalmente financieros. Las recompensas arraigadas al gerencialismo, incluso como la censura o el elogio, que no son materiales o limitadas en cantidad, curiosamente derivan en parte de su poder, de su valor de escasez. Pues solo funcionan si algunas personas no los tienen. Y esto anida en nuestros sistemas de salud. También son externos a la práctica, están relacionados de manera contingente y no es intrínseco a la práctica, están fuera. Si las estructuras institucionales y los procesos educativos de las facultades y de la formación médica continuada se centran en estos mecanismos externos para lograr la excelencia en la práctica, en lugar de buscar que surja de las excelencias internas del profesionalismo y de la profesión, entonces la práctica se deforma, no se consigue. Como se señaló en el capítulo al principio inicial, los gerentes, los abogados y defensores de los derechos del consumidor aplican fuerzas como el gerencialismo, el legalismo y el consumismo. Y además de ser tomados por los políticos, los medios de comunicación y los elementos del público en general, también son internalizados por los profesionales y se vuelven parte de sus suposiciones inconscientes. Es como si tuviera uno el gerente interno. La fragmentación moral se convierte no solo en una característica de la sociedad, sino también en una parte de la estructura psíquica del individuo. Está dentro. Y no es fácil quitárselo. Y hay veces que es necesario quitárselo, incluso con un gerencialismo correcto, como hemos dicho anteriormente y como vamos a ver al final. El intento de satisfacer demandas conflictivas e inconmensurables en una práctica moralmente fragmentada tiende a desgarrar a los profesionales a medida que se dirigen en diferentes direcciones. Fijémonos aquí. Es imposible. Aquí hay unas contradicciones y son fuerzas que son antagónicas, son difíciles de conciliar. Tratar de maximizar los beneficios en salud. Tratar de satisfacer a los pacientes clientes, tratar de cumplir con su deber frente a ellos, tratar de respetar sus derechos, mientras que al mismo tiempo se utiliza este profesional los recursos de la salud para el mayor bien, para la mayor cantidad. Consecuencialismo. Fundamento filosófico del concepto de profesionalismo. Vamos a ver porque también aquí hay una deriva para que sepamos qué es profesionalismo en los términos de MacIntyre y también vocación. Que a lo mejor también hay una deriva moral en estos dos conceptos, ¿no? A pesar de que el profesionalismo es esencialmente un concepto moral, las discusiones rara vez se basan en una teoría ética explícita y filosóficamente coherente. El profesionalismo también flota dentro de los fragmentos del naufragio moral actual. En general, el lenguaje utilizado para el profesionalismo parece asumir una forma deontológica, de deberes, de teoría de contrato social, a menudo teñida de valores de consumismo, de gerencialismo y de legalismo. Todo esto infesta, pero de una manera fragmentada, lo que hoy llamamos profesionalismo. Por eso tiene muchas controversias a la hora de una discusión entre varios puntos de vista. Otro fragmento moral utilizado a veces es la idea de vocación. Vamos a ver. La palabra vocación se origina en el marco de la creencia religiosa en la que Dios llama a las personas vocare a cumplir su rol particular, que para ellos es la mejor manera en la que pueden decir que alaban, reverencian y sirven a Dios y así salvar sus propias almas. Esto es de donde deriva la palabra. Bien. Aunque pocas personas ven el mundo hoy en estos términos, profesionalmente, ciertos roles, particularmente la medicina y la enfermería, a veces se denominan vocaciones, aunque fuera de la tradición religiosa en la que se originó este concepto, que tiene poco sentido, porque posiblemente fuerza algunas expectativas que al no cumplirse también tienen que ver con el burnout.
No está claro de cómo encajan estas ideas del deber, del acuerdo o contrato y la vocación. A menudo las contribuciones significativas a la discusión del profesionalismo son filosóficamente confusas. Por ejemplo, en On Being a Doctor, ser un médico, sugiere una frase larga que es de difícil asunción porque suena muy bien, pero tiene contradicciones o problemas dentro de su formulación. Por ejemplo, dice, el pacto también debe reflejar el deber de los médicos. Se hace con buena voluntad, el deber de los médicos de mejorar los servicios de salud con una obligación recíproca por parte del gobierno y los gerentes de desarrollar e implementar políticas de salud que permitan los más altos estándares de práctica profesional para florecer. Pero claro, Tung se pregunta, ¿cómo un pacto refleja un deber? ¿Cómo lo hace? Puede, pero ¿cómo lo hace? O sea, ¿de qué manera? Porque hay que hacerlo expreso. Hay que decirlo, no simplemente decir aquí, debe reflejar el deber, ¿cómo se hace? ¿Y qué sentido tiene el comercio de deberes para las obligaciones recíprocas? Con una obligación recíproca por parte del gobierno y los gerentes. ¿Qué sentido tiene este comercio de deberes para las obligaciones recíprocas? La salida de este embrollo es seguramente encontrar un marco moral coherente dentro del cual la relación entre profesionales y pacientes pueda cambiarse de suma cero a ganar-ganar. Y la visión de McIntyre ofrece una explicación del profesionalismo desde los bienes internos de la práctica, como ya cualquier escuchante podría advertir. Profesionales dignos de confianza. Profesionalismo. Tal vez la forma más fuerte en que esta visión del profesionalismo apoya otros relatos en los que las virtudes proporcionan una base para la confianza son los de McIntyre. En general se acepta que la confianza es la piedra angular del profesionalismo. Efectivamente, O'Neill argumentó recientemente que la confiabilidad es anterior a la confianza. Aunque parezca una obviedad, no lo es. Una visión que implica la soberanía de la virtud. Mejor viene dicho ahora, solo podemos confiar en alguien que creemos que es virtuoso. Bueno, esto, es decir, la confiabilidad es anterior a la confianza. Porque, como decía Tomás de Aquino, que tenemos que citarlo aquí, tiene el virtuoso el hábito de actuar correctamente de acuerdo con la razón para ser confiable. Se confía por esto, porque se confía en que es virtuoso. Esto implica creer que las virtudes, tanto intelectuales como morales, para practicar adecuadamente, son confiables las que tiene una persona con lo que consideramos virtudes. Son estas dos. Bueno, estas dos, me refiero, estas dos constelaciones, las intelectuales y las morales. Las morales son un poco más difíciles de definir y las intelectuales un poco más fáciles, ¿no? Las virtudes intelectuales incluyen una comprensión de los hechos generales en su área de práctica, su base de evidencia, y el juicio correcto para aplicar esos hechos de manera cuidadosa y apropiada a las situaciones particulares que atraen su atención. Igualmente deben tener virtudes morales las personas que son dignas de ser elogiadas por el profesionalismo. Para que la práctica florezca, los médicos deben poder confiar en sus pacientes. Aquí también necesitamos médicos y pacientes virtuosos. Los pacientes que ocultan hechos pertinentes a sus médicos o que vienen con agendas deliberadamente ocultas no obtendrán lo mejor de sus consultas. Y los pacientes que se acercan a los médicos desde una perspectiva consumista o legalista dañarán el profesionalismo, mientras que aquellos que buscan cultivar las virtudes de la justicia, la paciencia y la templanza contribuirán a ello en una práctica verdaderamente colaborativa. La confianza requiere profesionales virtuosos, lo hemos dicho hace un momentito, e instituciones que apoyen el cultivo de esas virtudes. Bueno, hemos terminado esta parte y nos queda para más adelante la última y final, que sería la cuarta.